Yo creo que toda la gente que nace y crece en esta ciudad, o sea, lo marca muy profundamente. No me puedo desvincular de ella. O sea, no es una ciudad, pues para mí es el centro del universo, tal cual. O sea, yo lo entiendo así, o sea, es el centro de mi universo y de entenderme como persona no me podría entender yo si no es a través de la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México me marca muy profundamente en todo aspecto. Estamos aquí con Christian Nader. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a tomar fotografías. Como hijo único, a veces es, pues vaya, y más cuando creces en los 80s, cuando tienes tu niñez y adolescencia temprana. No había TikTok. Que no había esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, al principio no lo pensabas no va a leer historia para hacer crítica social a los 6 años, ¿no? Obviamente no. Es una manera de escapismo, al principio, creo yo. No solamente la narrativa de la historia, sino también, por ejemplo, no sé, la ciencia ficción, o el horror, o la literatura en general. Pero generalmente yo, y desde mi perspectiva, es más bien el proceso como tal. O sea, no tanto la fecha o el suceso o el evento. Es como tal, tratar de entender los procesos y pues, para explicar tu realidad, a fin de cuentas. Y que también te explicas como persona, a fin de cuentas, desde eso, ¿no? Porque también cuando empiezas a estudiar historia dentro de la academia, te das cuenta que es profundamente eurocéntrica. Y a fin de cuentas, las disciplinas sociales, bueno, todas las disciplinas científicas, tienen una perspectiva eurocéntrica. Entonces hay que entender la obtención de conocimiento. Para mí lo primordial es sacarlo de la academia. O sea, no es que se quede ahí enclaustrado y que solo sirva para un grupo concreto, ¿no? Y eso es algo que también me motivó esto de historia. A esa gente que no tiene nada, pues justamente lo primero que le tienes que brindar son las herramientas para defender una postura y justamente a través de la historia, una narrativa distinta. Entonces, bueno, de niño no piensas eso, de niño quieres conocer literalmente lugares y otras épocas y a personajes y posteriormente ya cuando te adentras en la historia, o más bien la historiografía, descubres que la historia es generalmente, o sea, está orquestada por los pueblos, o sea, son contradicciones constantes y o sea, el enfrentamiento de dichas contradicciones y el motor, a fin de cuentas, el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Ok, entonces de todas estas teorías historiográficas, tú compartes la Sí, marxista. pues sí, por supuesto, ¿no? A ver, digo, tiene sus... No es como tal un dogma, es maleable y la puedes adaptar a distintos casos. Por ejemplo, la realidad que retrata Marx a finales del último cuarto del siglo XIX sigue siendo no exactamente la misma, pero en sí las clases son las mismas contradicciones, continúan. Esta era, digamos, la entrada, una de las entradas desde la periferia a la Ciudad de México desde el poniente. Pero cuando llega la modernidad, por ejemplo, se empiezan a fraccionar todas las calles y rompen toda la lógica urbana que había antes, que la mayoría de los indígenas o de las castas no podían entrar y transitar libremente en la Ciudad de México. Entonces, siempre ha habido restricciones en el espacio público. Claro, pero sí las van cambiando. Sí, ¿no? sí, las van cambiando. Por ejemplo, esta solía ser yo creo que desde hace 700 años, la principal avenida de la Ciudad de México. Esto es Tacuba, la calzada México-Tacuba. Bueno, aquí comenzaba. Es una extensión de la calle de Tacuba, luego se convierte en Avenida Hidalgo, que es este tramo, luego para allá, Puente de Alvarado, más adelante Ribera de San Cosme y finalmente la calzada México-Tacuba que conectaba a la Ciudad de México con Tlacopan, parte de la Triple Alianza, y por aquí sale un grupo de los españoles que huyen en la llamada noche triste o ya reconfigurada fuera del eurocentrismo, la noche victoriosa, ¿no? Justo en este momento estamos viendo un nuevo mundo que nunca habíamos visto, retornando a lo que mencionaba, de lo que yo visionaba de niño. Es un mundo que nunca hemos visto porque hemos estado dominados por europeos, tal cual. O sea, primero por los europeos, del otro lado del Atlántico y posteriormente por los eurodescendientes que desde hace 200 años han moldeado la historia de América Latina a su voluntad. En Europa, en España principalmente, pues van a continuar con su retórica supremacista de que vinieron a salvar a los pueblos oprimidos por los mexicas, etcétera, etcétera. Pero por lo menos desde aquí ya se generan otras perspectivas, ¿no?
no se puede entender la historia mexicana como México independiente desde hace 200 años sin entender su relación con Estados Unidos. Claro, y con el resto de Y países. con el resto de países europeos también, ¿no? Sí, o sea, cuando intentan analizar la historia de un país de forma aislada, Sí, sí, sí. pues al final es absurdo, ¿no? No, no sé ni... No, mejor tú. No, date. A ver. Así. Obra de Manuel Tolsá, por cierto. Mi tocayo. Si alcanzan a ver las patas del caballo, mira más. Bueno, Ajá. una de las patas del caballo está pisoteando un carcaj. ¿Qué es un carcaj? El carcaj es la Bolsa de la bolsa flechas, donde ¿no? se guardan las flechas, ¿no? Es una muestra de humillación a los súbditos de este sujeto, ¿no? Y coyunturalmente en nuestros tiempos ver lo que ha estado pasando en los últimos días, que este sujeto, el Borbón, el actual rey de España, que sí es una contradicción, pero existen reyes todavía. Toda Europa. Toda Europa se quejó de que no fue invitado a suelo mexicano para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Esto me refiero como la historia repleta de contradicciones. Digo, aquí hay un ejemplo muy claro porque es una estatua, es bronce. Y aquí se nota justamente cómo la lucha de los pueblos por un concepto a veces tan abstracto como la libertad, ¿no? Entonces sí, digo, el fascismo continúa como continuaba en tiempos de los años 50 y 60 con el Plan Cóndor, el primer Plan Cóndor, ¿no? Pero ese mismo hecho está calando hondo, creo que en las masas de chavitos a nivel global, principalmente en América Latina, que buscan alejarse de la política tradicional y entronizar a personajes que son un producto mediático como Milei. Yo prefiero un fascista abierto, que muestren lo que son para entender lo que es realmente el fascismo, ¿no? Y a lo que se enfrentan y lo que son capaces de ser estos sujetos, ¿no? O sea, lo que tienes que provocar creo yo, en los niños, en los jóvenes y en cualquier persona es como interés que posteriormente ellos puedan ampliar lo que les interese, ¿no? No me refiero nada más a la historia, sino también a cualquier otra disciplina. Y eso también es en respuesta a los medios que surgen en los últimos 150 años. Es muy difícil que un libro a veces compita con la televisión, Claro. que compita con el internet. Entonces, a fin de cuentas, es un discurso más fácil verlo en la televisión. No quiere decir que la televisión sea mala, pero en este caso el libro a veces empata con una mala televisión. Una televisión a veces, y más en la historia de México, una televisión espeluznante, ¿no? Yo creo que nos seguimos si quieren por acá, porque Vale. entrar allá va a ser... Sí, la feria del libro va a ser un desmadre. Toma un par de fotitos porque... El varón. Eres de aquí, de Ciudad de México. Yo soy de Ciudad... Toda mi vida... Es que a veces decir Ciudad de México es como es una cosmología tan grande que hay que voy a ser más específico. Soy del suroeste de la Ciudad de México. Ok. Son diversas ciudades unidas en los últimos 100 años. O sea, antes, por ejemplo, ir a Tacubaya, o ir a San Ángel, o ir a Mixcoac, o ir a Tlalpan, o a Coyoacán era una epopeya. O sea, tenías que literalmente salir de la ciudad. Sí, era como me voy al pueblo de al lado, ¿no? Ah, sí, justo. Y bueno, aquí vemos esto que está justo, son todas las ofrendas que se han encontrado en los distintos periodos del Templo Mayor. Amaranto, toronjil, la dalia, los cardos. Y eso solamente especies vegetales. Que han encontrado desde fauna marina hasta... Vaya, han encontrado de hecho piedras, por ejemplo, obsidiana, que procede del norte de México y del sur de Estados Unidos. Incluso desde Nicaragua y desde Costa Rica se han encontrado en las ofrendas, ¿no? Ahí podemos ver las dimensiones comerciales de lo que era el estado mexica, el estado Tenochca. Antes de que nos salvaran los españoles. ¿Y cómo ha sido este camino de divulgador digital? Divulgador digital. ¿Cómo le llamarías? ¿Qué eres? Soy un divulgador digital. Muy extraño. Yo recuerdo a finales de la década antepasada, por ahí de 2009, tal vez, un amigo me dice, oye, ¿ya tienes Twitter? Yo, no. ¿Vas a tener Twitter? No, no creo. No sé cómo no sabe ni cómo funcionaba.
se me hacía como un nuevo, ¿estás tuiteando? Ya. Se me hace como un nuevo un verbo, un anglicismo nuevo. El protagonismo en las redes sociales, cuidado, y en las plataformas de video, creo que es un gran problema, porque obviamente el objetivo es generar contenido y generar crítica y análisis y demás, pero generalmente está ocurriendo lo que ocurría con los medios tradicionales durante todo el siglo pasado. Se están convirtiendo en una réplica de lo que pasaba antes. Te entiendo. Y precarizado. Precarizado además, o sea, llega un punto en que te la crees. Eres muy reconocido. Bueno, también entender, o sea, hay de audiencias a audiencias. Si ves estos personajes que ha regurgitado el internet en la última década, son personajes que arrastran decenas de miles o cientos de miles, incluso millones, ¿no? De contenido cada vez más tradicional. Y en eso pues, tienes que tratar de generar una narrativa distinta, una crítica, y estar luchando contra marea, realmente, ¿no? Cualitativamente estoy seguro que mi contenido y el de otras personas que no tenemos tanta audiencia, pues es mucho más interesante que los tradicionales, ¿no? Pero aún así es una carrera muy difícil. Eso que está allá es la antigua escuela de medicina, pero antes también era el Palacio de la Inquisición. Y desde aquí hacían los juicios para que te chamuscaran vivo. ¿Chamuscaban vivos Sí. No, ahí no. Ya. Ahí nada más decidían. Ahí nada más decidían y ahí justo donde empezamos en la Alameda. Ahí ya. Yo creo que no voy a sacar fotos. No me puedo concentrar. Saqué una nada más horrible. Pero quizás hay que grabarlo para que tenga coherencia. Ok. ¿Eso? Porque voy a aparecer así. Sí, solo de pronto, repente ¿no? es como ya. Bueno, digo, me chacalearon, me robaron la cámara. Creo que hay como dos tipos de cine. Uno es el escapista, o sea, que justo te lleva a alivianarte y a pasar un buen rato, por decirlo, en una sala. Y otro creo que es el cine crítico, que te lleva a no pasar un buen rato. No necesariamente ir al cine tiene que ser una experiencia bonita, ¿no? Divertida. No, creo que a veces el cine también tiene que ser muy crudo y tiene que reflejar la crudeza de la realidad, ¿no? Siento que ya hay un cansancio también en cuanto al cine gringo. No lo sé. Sí. Siento que las audiencias llega un punto en que ya no lo soportan. Pero luego hay un cansancio de cierto género y luego les van a meter otro género, 10 años de un género constante, ¿no? Sí. Y lo vimos, por ejemplo, con el cine de zombies. Ahora es el cine de superhéroes. ¿Qué vendrá después? Y es interesante porque incluso el cine de zombies llegó a ser muy crítico también, ¿no? En periodos, por ejemplo, como el de Romero, pues que a fin de cuentas era una crítica social importante al cine, a la cultura gringa de los 60s y 70s, y de pronto pues, se convierte en un refrito tras refrito, y de los superhéroes ni se diga, ¿no? Bueno, eso no lo mencioné. Una de mis cintas predilectas favoritas es El manantial de la doncella. Para mí es de las mejores 5 películas de la historia. Nadie ha superado eso, incluso con los recursos tecnológicos actuales, ¿no? Es de esos directores como Bergman o Tarkovsky o incluso Kurosawa, que hay cosas que no me gustan, pero cosas muy interesantes que jamás van a superar, ¿no? El discurso, por lo menos público, en las calles o en las redes sociales, es mayoritariamente favorable a Palestina. Algo que no pasaba antes, pues, obviamente por los medios tradicionales, ¿no? Y bueno, los efectos siguen ahí. Pese a ello, pues, continúa la masacre, no el genocidio. Estamos hablando de más de casi 200,000 muertos entre comillas, asesinados por el sionista. Los números se quedaron friseados en 41,000, pero no es así, son muchos más, ¿no? Y ahora estamos llegando a un momento coyuntural brutal. O sea, es el momento, de hecho, en la coyuntura más escabrosa de los últimos 100 años, me atrevería a decirlo, ¿no? El sionista siempre ha sido el laboratorio de guerra de estos tipos, ¿no? O sea, lo que hacen en contra de Palestina tarde o temprano lo van a fomentar en contra de otros pueblos, en contra de América Latina, en contra de África. O sea, toda la tecnología militar de guerra, de vigilancia, de contingencia, de represión, etcétera, la van a poder utilizar. Entonces, creo que lo que estamos viendo en contra de Palestina es como la antesala de lo que va a venir en las siguientes décadas. Porque no es que los imperialistas gringos o europeos se vayan a renunciar al proyecto de dominio global, no llevan 500 años haciéndolo, no van a permitir que esto se termine. Quieren seguir teniendo el control territorial, el control de materias primas, el control del discurso. El sionismo es un producto más de Estados Unidos y del imperialismo occidental y del colonialismo eurooccidental, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental es estar al tanto de lo que son capaces de hacer estos sujetos y resistir de la manera en que sea. O
Si es a través de las armas, pues a través de las armas. ¿Y no recibes mucho odio en Twitter por estos temas? Sí, todo el tiempo. ¿Cómo lidias con ello? ¿Sabes? En un primer momento trataba de contrarrestarlo respondiendo a todo, ¿no? Pero ya es un ejercicio totalmente ineficiente porque en primera no le estás respondiendo a personas de carne y hueso. O sea, es una operación maquinada realmente. Yo no sé si por los servicios de inteligencia o en el caso de Palestina por la Hasbara, el discurso, pero no sirve de nada. Simplemente es llegar, colocar lo que tú opinas, nada más. No puedes ir más, no puedes dialogar, no vas a dialogar con ellos, no buscan dialogar, no buscan contrastar tu punto de vista con el suyo, no. Buscan romper la conversación, destruir el debate y tratar de imponer la narrativa tradicional, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cristian. ¿Cómo te sentiste? Yo pensé que íbamos a ir. ¿Sí? Aún nos faltan varias cuadras. No, podemos.